Bienvenidos a una edición más de Causa Justa, un poco ya descontracturado. Estamos en diciembre, me dan ustedes, por favor, ese permiso de no llevar corbata, por lo menos en los programas de diciembre. Luego en enero comenzamos con todo, o tal vez en febrero. Vamos a abordar hoy en los dos primeros bloques un tema que tiene que ver con la opción, con la libertad de elegir el mejor servicio posible. Vamos a entrar en detalles con los distinguidos invitados en los próximos dos bloques, pero yo quiero indicar que a mi entender lo que estamos debatiendo en esta cuestión del MUP, en esta cuestión de los taxis, en esta cuestión de las plataformas digitales que ofrecen servicios alternativos de transporte, que lo que se debate en el fondo de todo, sacando las cuestiones orgánicas de las municipalidades, las cuestiones de derecho civil, las cuestiones de derecho público, las cuestiones contractuales, lo que estamos debatiendo en el fondo es la libertad de elegir. Esa libertad de elegir que aún no la hemos aprendido a vivirla correctamente en un país en eterna transición tras 35 años de oscurantismo de Alfredo Stroessner. Recordemos que en el principio del siglo XX también hubo dictaduras que precedieron a la dictadura de Alfredo Stroessner. Entonces el paraguayo no tiene aún en su cultura esa libertad de elegir. No sé si puedo hasta incluso ser maleducado con los politólogos o sociólogos al decir esto, pero la libertad de elegir es una herramienta que diferencia al ciudadano del quien no es. Y yo creo que en este tipo de temas lo que debatimos es eso, la libertad de decidir del ciudadano qué es lo que quiere para él y para sus compatriotas, sus conciudadanos, para su familia. Vamos a hablar hoy de los taxis, del MUP, de los otros servicios que están llegando. Pero en el fondo, recordemos que lo que estamos debatiendo es la libertad de elegir. Nada más fácil ni nada más complicado que eso, atendiendo a nuestra historia. La vuelta al corte, comenzamos el programa. Bienvenidos nuevamente. Se está generando toda una cuestión con el tema del MUP, una plataforma digital creada por compatriotas, jóvenes compatriotas, que imita o que tiene el mismo perfil de servicio de conexión para un transporte público alternativo. Alternativo en este caso a los taxis, que también tenemos, por ejemplo, que es algo a nivel mundial conocido, el Uber, que estará también arribando prontamente en el país. Así como llegaron los celulares en 1992 y se hablaba de que iban a desaparecer todas las otras formas de comunicación, se tenía miedo en ese entonces a lo nuevo. ¿Estamos teniendo miedo a lo nuevo o el debate es más profundo que eso? Hoy nos acompañan el agradecimiento a los mismos que nos acompañan hoy. Por un lado, el doctor Marcelo Duarte, ex legislador, pero reconocido catedrático en Derecho, especialista en ese tipo de cuestiones de Derecho Público. El agradecimiento, doctor Marcelo Duarte, por venir. Bienvenido. También los concejales de Asunción, Álvaro Grau, gracias por venir. Y también el concejal Rodrigo Bullermini, gracias por venir. Gracias, Héctor. ¿Qué estamos debatiendo? Y comienzo con Álvaro. Álvaro, ¿qué estamos debatiendo? ¿Qué realmente debatimos en esta historia? Bueno, en primer lugar debatimos la arbitrariedad que ha tomado la Intendencia en esta situación, ¿verdad? Porque evidentemente no podemos desconocer de que se ha tomado algunas atribuciones de crear normas para luego salir a perseguir a gente que está trabajando y también más grave aún cuando hace
meses atrás se solicitó que se le dé un marco normativo a esto a través de una ordenanza que les dé una normativa para poder trabajar tranquilos y ahora sin hoy tenerlos normalizados a través de una ordenanza o regulados, se los sale a perseguir por eso, ¿verdad? En primer lugar eso. En segundo lugar, se está discutiendo la libertad cercenada que tiene hoy la ciudadanía de tener la última palabra y elegir realmente cuál es el servicio que más le gusta, y la libre competencia, ¿verdad? Rodrigo. Bueno, a mí me gustaría discernir ya en los puntos del debate, digamos. Estuvimos conversando en estos días contigo, Héctor, en tu programa de radio. Yo te decía, y creo que es mi posición en general, ¿verdad? Yo no comparto encarar el debate de una manera dicotómica, colocar los taxis versus el MOVE o versus las plataformas digitales o virtuales. O Uber, cualquiera plataforma que haya ahora o exista en el futuro, ¿verdad? Me parece que tenemos que centrarnos en lo que significan estas nuevas plataformas que están apareciendo ahora, que van a aparecer, que son imposibles de detener, digamos, que es propia de la dinámica actual, y tratar de centrarnos exclusivamente en la naturaleza de este negocio en todos los sentidos, ¿verdad? Tanto en el aspecto jurídico, ver qué es lo nuevo que va a traer esto, qué es lo que tenemos que atender como sociedad y por tanto arreglar o no. Me parece que hay que revisar los aspectos económicos, como esto, qué tipo de dinámicas produjo en otras latitudes, para ver cómo nosotros aquí, al nivel de la sociedad y la economía paraguaya, podemos manejar eso y si eso va a merecer o no también una regulación por parte del Estado. Lo mismo en materia, sobre todo en materia también del derecho o del mundo del trabajo, para no circunscribirme simplemente al derecho laboral y que se tenga solamente el código laboral. Pero sobre todo creo que acá lo que nosotros tenemos que atender es que me parece que el debate debe centrarse, si por ponerlo un titular desde el punto de vista más jurídico, más legal, debe centrarse bueno, estamos hablando de regular una nueva modalidad de transporte público o estamos hablando de desregular el transporte público. Yo diría que ese es el debate que tiene que centrarnos ahora, y a partir de allí cada quien, según su doctrina, su escuela teórica, va a proponer seguramente alternativas, ¿verdad? Pero me parece que tenemos que circunscribirnos adecuadamente a ese punto, tratar un poco de desapasionar el debate que hubo en estos primeros días. No es que esté en desacuerdo, desapasionar, digo, tratar de ser los más objetivos, sobre todo nosotros que estamos en el plano, en este caso, en plano de legisladores o en el plano de conocedores de la norma y la necesidad de tener normativas. Y bueno, una vez circunscritos a ese debate, tratar de separar las cosas y buscar la mejor salida para que cualquier plataforma, o si vamos a hablar de transporte público, cualquier alternativa que se le presente al público, al ciudadano, digamos, puedan convivir en el marco de una competencia. Luego entramos en los detalles del debate en sí que se dio con relación a acusaciones o planteamientos. Incluso a vos se te ubicó como que estabas en contra Sí. de los movers, que son las personas que están ofreciendo el servicio a través de la plataforma Move. Doctor Marcelo Duarte, ¿es la ley orgánica de la municipalidad que le da prerrogativa a las municipalidades sobre sus territorios o es el Código Civil? ¿Cuál de los dos debe prevalecer? Bueno, aprovecho tu pregunta para tratar de persuadirle de aproximarnos a este problema de otra perspectiva, ¿verdad? Jurídicamente creo que haríamos bien empezando por analizar la naturaleza jurídica del acontecimiento que estamos analizando. Le he escuchado a todos, no solamente hoy a ustedes, sino en general, discutir sobre esta problemática desde una aproximación que califica el servicio como de transporte público de personas. Y yo disiento con eso. Y mi disenso no creo que sea ni un poco caprichoso, sino que proviene del examen jurídico del servicio que se pretende prestar.
no es un servicio público de transporte de personas, es un servicio privado de transporte de personas. Los servicios públicos son aquellos que el Estado está obligado a prestar o que o están reservados para el Estado. Pero hay infinidad de servicios privados que se ofrecen al público, que no quiere decir que sean públicos. Esa es la diferencia en la naturaleza jurídica. Entonces, es natural, es obvio que si uno analiza la figura pensando que es transporte público, tiene que regirse bajo determinadas reglas. Ahora, si la aproximación proviene de la perspectiva del transporte privado de personas abierta a todo público, entonces es muy distinta la cuestión. ¿Cómo el agua y el aceite? Absolutamente. Y ahí les puedo decir que, si el tiempo nos lo permite, primeramente, quien rige los contratos de transporte es el Código Civil. Es más, no solamente está regido por el Código Civil, que podemos citar con mucho gusto los artículos en cuestión. Está regido el transporte de cosas y el transporte de personas, como un contrato privado común y corriente de los muchos que existen. También tenemos que tener en cuenta que la ley orgánica municipal faculta a la municipalidad a tomar intervención solamente en cuestiones relacionadas con el transporte público, no con el transporte privado. Obviamente con las cuestiones también del tránsito, la seguridad en el tránsito y cosas afines, ¿verdad? Pero lo que vos decís es contundente. Concejal Grau, ¿cómo tomás esta? Porque es la primera vez que yo escucho bien esto y cambia diametralmente la historia, concejal. Porque les puentea a ustedes, puentea a toda la municipalidad. O sea, puentear es una expresión grosera, mil disculpas, doctor Marcelo Duarte, sé que no es una expresión correcta, pero deja de lado el control municipal sobre un servicio que se va a prestar, en este caso en el territorio capitalino. ¿Cómo tomás esto, concejal? Tiene mucha lógica, pero no le quita facultad a la Intendencia a tener normativas para regular de cierta manera algunos parámetros generales, ¿verdad? Porque si bien hay servicios privados que son prestados como, no sé, una peluquería, pero ciertas normas municipales tienen que ser cumplidas también ahí, ¿verdad? Ahora, eso no quita la responsabilidad que pueda o no tener, digamos, la Intendencia para hacerlo cumplir y para, de alguna manera, buscar dar la seguridad para que se trabaje dentro de ese marco, ¿verdad? Y de nosotros como legisladores buscar generar esa normativa, ya sea por ordenanza o luego de la ordenanza velar de que se cumpla, ¿verdad? Es llamativo, o sea, porque, insisto en esta pregunta, concejal Bullermini, es o el Código Civil o la Carta Orgánica Municipal. Claro, te digo algo, Héctor, ahí es muy interesante, digamos, el giro que plantea el doctor Duarte al colocar esta idea, ¿verdad? Porque allí sí estamos en otro plano del debate del que estuvimos en estas semanas anteriores, donde sencillamente se lanzó una acusación de una arbitrariedad basado en algo, o sea, en un procedimiento que se considera no regulado, de una parte. La municipalidad lo considera regulado. Entonces, allí el debate se centró en eso, pero enseguida, al colocar el mote de persecución, se desvirtuó, digamos, la discusión. En realidad, la municipalidad está, digamos, ante una comprensión de una situación dada a partir de lo que ellos consideran deben tomar como el derecho que debe regir ese caso. ¿Estás de acuerdo con esa intervención que se dio? Lo que pasa es que, a ver, los controles tienen que existir y los controles se deben regir en base a determinadas... Pero se retuvo un vehículo 3 días. Espera, claro. Vamos por parte, o si no yo voy a entrar en una opinión, no quiero entrar en la opinión que pueden hacer las personas de mi posición, es muy difícil, ¿verdad? Sí. Lo que quiero decir es,
el debate que estaba centrado en si la municipalidad tenía una política de persecución hacia la plataforma o cualquier otra plataforma, MOVE en este caso. Sí. Entonces yo cuando se plantea la discusión digo, no, nosotros tenemos que pensar ahora, esto es, ¿se trata de transporte público o no? Si se trata, regulamos la nueva modalidad o desregulamos totalmente el transporte, porque se va a producir un fenómeno importante si el MOVE actúa así como transporte público reconocido como tal, pero Regido por el Código Civil, no por la Carta Orgánica. ahora ante el nuevo planteamiento, doctor Duarte, o sea, ante el planteamiento y la posición que evidentemente es el de la empresa, bueno, eso nos lleva a otro debate directamente, ¿verdad? El debate ahora tiene que, por lo menos en ese plano o en esa dimensión, ¿verdad? Hay una primera instancia de discusión que tiene que ser si estamos hablando de una actividad privada o una actividad pública. Sí. A mi comprensión, y yo no tengo ni mínimamente autoridad para discutir con el doctor Duarte, ¿verdad? O sea, trato de interpretar nomás de donde me toca. Estamos hablando de un servicio de transporte público. El servicio de transporte público puede ser privado, como de hecho lo es el taxi o lo es son los colectivos, la línea de buses, ¿verdad? Y por tanto, y puede ser prestado, dice la ley claramente, la ley de transporte, puede ser prestado por un privado, una persona física o jurídica, privada o pública. Es decir, la municipalidad puede tener su propio transporte o una empresa privada puede tener su transporte. ¿Qué califica que sea transporte público? El hecho de trasladar una persona a otra, de un lugar a otro y cobrar una tarifa por ello. Yo Entonces, te pregunto si eso está ocurriendo, porque no quiero no me cierro ninguna posición, Sí. eso quiero dejar claro. Si estamos en esa disyuntiva, primero esa es la primera disyuntiva que hay que resolver, porque ahí nos va a guiar una cosa, o al derecho público o al derecho privado, y va a tener diferentes resoluciones, por tanto. Doctor Marcelo Duarte, yo tengo un vehículo X, está todo en regla, está lindo, anda al aire, lindo está. Yo un día decido y le digo a mis vecinos que no tienen vehículo y tardan 2 horas en llegar hasta de la ciudad donde vivimos hasta Asunción, le digo, ¿saben qué? Yo les voy a cobrar a partir de ahora 10.000 guaraníes por día para trasladarle, ida y vuelta. Yo estoy haciendo un acto público o un acto privado. Le estoy transportando a personas. ¿Estoy haciendo un acto público o estoy haciendo un acto privado que interesa a las partes solamente? Es un contrato privado entre varias personas, en la cual uno es el que presta el servicio y los otros pagan por el servicio. Ahora, quiero regresar a la última parte de la intervención del concejal Guglielmini para hacer algunas precisiones que creo van a sernos útiles para seguir la discusión, ¿verdad? Tenemos que ser muy claros en la diferenciación cuando abordamos la naturaleza jurídica del acto contractual. Uh-huh. Es cierto, como dijo él, que hay servicios públicos que pueden y de hecho son prestados por particulares. Pero lo que se están olvidando es lo siguiente: si el servicio es público, para poder ser prestado por particulares tiene que mediar una concesión del Estado. Esa es la gran diferencia. Como es un servicio de transporte de personas privado, porque el Estado no tiene obligación de prestar este tipo de servicios. ¿Por qué digo que no tiene? Porque no está en la Constitución, no está en ninguna ley que rija en este momento. Es decir, no hay ningún asidero jurídico para decir que el Estado tiene reservados derechos exclusivos sobre el transporte de personas en tanto no sea en carácter público. Ejemplo, las líneas de ómnibus. Pero ¿en qué se diferencian, por ejemplo, los ómnibus de los taxis o, digamos, en este caso, de los vehículos privados que a través de una plataforma digital contratan a particulares? Y se diferencian que el ómnibus no solamente transporta a muchas personas a la vez, sino que tiene que cumplir una infinidad de requisitos que, además de la seguridad, tienen un horario,
tienen una tarifa fijada, tienen que ajustarse a los términos que se establecen en la concesión que les permite ejercer o aprovechar un servicio público que en realidad corresponde al Estado, que le cede por un precio la explotación temporalmente a un grupo, una empresa o particulares en general, ¿verdad? Es decir, eso está regulado. En el caso que nos ocupa hoy no está regulado y no puede regularse salvo que se modifique la ley. Sí se puede regular sobre cuestiones donde la municipalidad sí tiene competencias con las leyes actuales, pero no sobre todas las cosas. Yo les puedo leer, lamentablemente no va a robar demasiado tiempo nomás, pero desde el 168 de la Constitución, que es el que establece la competencia municipal, del artículo 12 de la, creo que es de la ley Carta Orgánica Municipal, y de un artículo cuyo número no recuerdo, que es el artículo 21, y inciso A, numeral 53 de la ley 5016, que es de tránsito y seguridad vial, todos son concordantes en el sentido que estoy tratando de explicarle y de transmitir para que nuestro debate se oriente de una manera provechosa, ¿verdad? Concejal Grau, dentro del debate político, las acusaciones, se acusó a la Intendencia, más que a la Junta Municipal Concejal, y también al propio concejal Bullermini, de pretender justificar una actitud coercitiva contra personas que prestaban un servicio privado y que por ende no estaban bajo el control o no podían estar bajo el control de la municipalidad, actuando incluso como una especie de KGB, como una especie de Gestapo o algo así. Porque así fue la sensación, ¿verdad? Esa actuación de esos... No, de hecho, no es que fue la sensación, así fue realmente, ¿verdad? Porque hay un documento que yo tengo acá justamente, que está firmado por la Dirección de Tránsito de la Intendencia, en el cual desacataba totalmente el dictamen jurídico de la asesoría de la Intendencia, que decía que no se podía aplicar una ordenanza de taxi para hacer una regulación o un control a un servicio prestado de esta naturaleza. Entonces, si vos desacatás lo que te dice el dictamen jurídico y llevas adelante un manual, entre comillas, manual, ¿verdad? Porque en realidad fue, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Un documento extraoficial. Exactamente, un documento extraoficial. Y se lleva adelante y cuando uno va a reclamar, después como que se les escapa y ahí me dicen de que en realidad, porque al principio como que se mostraban reacios a decirme de que ese vehículo que ya fue demorado fue con el procedimiento que decía el manual, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, pero ¿dónde es lo que estamos parados? O sea, esta gente se toma atribuciones de crear normativa desacatando lo que dice la asesoría jurídica y por otro lado, realmente, o sea, busca frenar esta iniciativa, porque si vos no tenés regulado algo y no querés regular y desacatás lo que dice la asesoría jurídica, vos estás dejando un mensaje demasiado claro. ¿Complicidad con taxistas o...? No querés que funcione. Fuerte. Yo no quisiera entrar en ese si es que es complicidad con este o aquel, pero no querés que funcione esto, porque esa es la realidad, ese es el mensaje que la ciudadanía hoy está leyendo y que yo también, ¿verdad? No querés que funcione por X o B cosas, cada uno tiene su forma de apreciar, pero que hay una realidad es que no se quiere que funcione. Puede ser por torpeza también, mira, pero a ver, digamos, yo sí... Voy a aclarar algo, no tengo nada en contra del rubro del taxi y yo no salí a acusarle al concejal Bullermini de nada. Yo sí salgo... Dice que sí que te acusó, pero pues hablamos del próximo bloque de eso. Yo lo que sí salgo a decir es que el intendente tiene que salir y dar la cara y explicar el por qué se llevó adelante algo, porque él es el responsable al fin y al cabo. Perfecto. ¿Me permiten? A la vuelta del corte continuamos con este tema. ¿Qué realmente debatimos? El derecho de las
municipalidades de regir con ordenanzas lo que pasa en sus territorios o el Código Civil? ¿Qué se aplica con más fuerza? A la vuelta del corte. El concejal Álvaro Grau, estabas planteando, concejal, que la municipalidad no tenía por qué haber hecho lo que hizo con respecto a ese móvil en particular, que era un ciudadano civil que estaba prestando un servicio que era parte de un contrato interpares, un contrato privado, gerenciado, si me aceptas esa expresión, doctor Duarte, a través de una plataforma digital. Claro, más que nada todavía cuando vos para acceder a ese servicio, vos tenés que aceptar unas condiciones que al aceptar eso vos estás dando tu conformidad a una especie de contrato virtual, y yo creo que por eso también se basa el doctor Duarte en decir que no es un sistema de transporte público. Ahora, cuando vos te subís a un taxi o a un colectivo, vos no firmás ni aceptás ningún tipo de condiciones. Vos te subís y le decís quiero que me lleves a tal lado. Es más, cuando vos te subís a estas plataformas Moop o Uber, ya te dice cuánto te va a costar. Entonces vos ya estás aceptando esas condiciones de cuánto te va a costar, y la hoja de ruta se la da la aplicación. Entonces vos estás aceptando todas esas condiciones. Vos tenés ciertos protocolos de seguridad. Por ejemplo, en Uber yo sé que existe un botón de pánico, que si vos te vas en el vehículo y el chofer te está acosando o está cometiendo algún tipo de irregularidad, uno puede apretar el botón de pánico, se le apaga la aplicación y te envían algunos agentes, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de cosas. Y por otro lado, te dan ciertas seguridades. Es bueno recalcar esto, y hace mucho énfasis a que es un servicio privado, porque te dan seguridad de no solamente eso, sino de tus pertenencias dentro del vehículo. Uber en otros países premia a los conductores que son honestos y devuelven las pertenencias que uno se puede haber olvidado, y lo premian al conductor con dinero en efectivo. Multan a aquel que tiene el vehículo sucio, ¿verdad? Y no le deja trabajar a partir de 10 horas. O sea, la aplicación, el chofer de Uber está trabajando y a las 10 horas cae la aplicación y no le deja más levantar pasajeros. Entonces, todo eso, si lee las condiciones a las cuales uno se acata, está todo eso. Entonces, uno se siente realmente respaldado por un contrato que está firmando, sin firma, valga la redundancia, porque dice acepto las condiciones del servicio. Sin embargo, cuando uno se sube a un taxi, a un colectivo, te subís y puede pasar cualquier cosa, como el otro día que un colectivo se empezó a incendiar y no quería abrir la puerta al chofer para no devolver el boleto. Fue terrible eso. ¿Entendés? Eso fue terrible. Concejal Bulgermini, vos estabas planteando en el corte que justamente eso, para vos, este sí es un transporte público, no puede considerarse un transporte privado. ¿Qué le planteabas al doctor Duarte? Exacto, porque allí sí vamos a entrarnos, ahí se empiezan a dividir aguas, digamos, en el debate, en ese debate, digamos, desde el punto de vista un poco más teórico. Ahí mira, te voy a leer rápidamente el artículo 2 del capítulo 2 de la Ley de Transporte, que es la 1590 del año 2000. Se entiende por servicio de transporte de pasajeros como servicio público cuando por el mismo se perciba una tarifa. Eso ocurre en este caso. El servicio de transporte público de pasajeros podrá ser prestado por personas físicas o jurídicas, sean estas públicas o privadas. Uno lee, y a mí me parece que esta plataforma no puede escapar de esto. Entonces, acá hay un problema en la discusión que quiero aclarar. Para nosotros y para la municipalidad, por tanto, para mí en particular, para no hablar por los demás concejales o por toda la institución, pero para la municipalidad, al hacer esa intervención, entiende que es un servicio de transporte que no ha sido debidamente, como bien señalaba el doctor, concesionado como la ley enmarca a ese tipo de negocios. Por eso hay una intervención de la municipalidad en ese caso. ¿Vos justificás la intervención? A ver, no la el forma, control de las normas sí, los excesos que pudieran haberse dado allí o que se dieron, no me parece tampoco... Me parece. ¿Vos crees que fuiste expuesto inadecuadamente o indebidamente o por razones políticas?
Bueno, en este caso particular, sí, si entramos en el plano, digamos, más político, sí, porque al colocar la idea de persecución y al colocar uno o dos referentes de la municipalidad como lo que estamos detrás de una suerte de contubernio con la corporación taxista, o como de la manera como catalogaron la situación, sí me parece una manera, digamos, por lo menos desleal de llevar el debate. Pero no quiero entrar en eso porque me parece demasiado interesante el debate que está planteando el doctor Duarte, porque es realmente el debate, porque lo que nosotros tenemos que hacer ahora es generar una solución legislativa para que pueda funcionar el sistema y convivir con el taxi y que la libre competencia, el consumidor sea finalmente el que elija. Nosotros lo que yo digo es que es necesario acá tener mucho cuidado con el papel del Estado para regular las relaciones privadas, esa libre concurrencia que tanto se mencionó en estos días, que tiene que ver con el artículo 107 de la Constitución Nacional. Porque ¿qué pasa si nosotros entendemos, o yo me ascribo, suponiendo que yo piense o interprete de la manera que nos está planteando el doctor Duarte? Esta es mi opinión. Mañana yo, Rodrigo Guillermini, puedo crear la app Bulle, ¿verdad? Y en la app Bulle me pongo a vender, a intermediar, porque es un negocio de mediación, yo me pongo a mediar la compra y venta de medicamentos. No, por eso está regulado. Bueno, y acá yo digo que es transporte, y al ser No, transporte está regulado. No, espera, Rodrigo. No. Son dos cuestiones Anda al ejemplo absolutamente diferentes. No, pero anda a la idea estructural, a lo abstracto. Tráete, o si querés, yo mismo hago una app que no sea entonces de farmacia. Porque yo lo que digo es, puedo hacer eso, porque el negocio de mediación, entonces yo voy a vender aspirina, Dolanet y el día de mañana cocaína, y cuando vengan a decirme, estos son los controles, vos no te estás rigiendo por esto, yo voy a decir, epa, pero este es otro tipo de negocio, esto es una plataforma. Te voy a dar otro ejemplo más. Yo como abogado o como politólogo, tengo que trabajar de abogado, de politólogo o de freelance o de changueador en una cuestión afín o de cualquier otra cosa, pero médico no puedo ser, porque hay un marco regulatorio y hay unas normas claras. Yo no puedo. Si nosotros entramos ahora en esta, digamos, en esta concepción que nos plantea el doctor Duarte, entonces ahí estamos volviendo a la idea de no solamente regulación, sino de achicar el papel del Estado regulador, el Estado de Derecho planteado, no sé, de Keynes a esta parte. Me corregían hoy algunos que Bismarck, pero bueno, en fin, el papel del Estado que entra a regular la norma entre los privados y que entra también en su papel en materia de mercado a descubrir las fallas y tratar de velar que esas no conciban una crisis. Bueno, entonces nosotros estamos dando demasiado poder al privado y lo que esto va a implicar es que mañana Héctor Alegre, pasado mañana Rodrigo Guillermini, cada uno de nosotros hagamos una app, nos asociemos con nuestros amigos, empezamos a hacer transporte privado entre todos y esto se vuelve una dinámica en que ya no existe el servicio de transporte público y no se encuentran dentro de esa regulación. ¿Es un ejemplo Van válido? al Código Civil No, para nada. y se desregula totalmente. En la praxis se desregula totalmente. Es mi análisis. ¿Es un ejemplo válido? No, para nada. En primer lugar, porque está comparando un servicio que está permitido, ¿verdad?, bajo ciertas normas, con algo que totalmente está prohibido, como la venta de medicamentos, de drogas, ¿verdad? Por más que uno sea intermediador, en Nueva York, en la corte, el año pasado condenaron a cadena de muerte a un dueño de una plataforma por la cual en la Blacknet, no sé cómo... En la Internet oscura. En la Internet oscura se vendían, con Bitcoin se vendían, digamos, cristales de metanfetamina y una chica murió. El dueño de esa plataforma fue condenado a cadena de muerte, por más que él no tenga nada que ver en teoría, pero él es responsable. ¿No es un ejemplo válido entonces? No, para nada, y mucho menos con medicamentos, porque en medicamentos está totalmente regulado y hay un ente regulador, ¿verdad? Y que dice, este medicamento necesita receta, este no, o sea... Voy a modificar el ejemplo. Te doy un ejemplo más claro. Rodrigo Guillermini hace una app. Ahora la app se llama Transporte Buena Onda de Asunción. El Transporte Buena Onda es un colectivo de transporte de 30 o 40 personas. Yo me asocio, o sea, yo no hago nada. Yo les llamo a 30 o 40 a los amigos y les digo, compañeros, compren ustedes unos buses, vamos a hacer este negocio, yo tengo una app que va a funcionar. El contrato entre ustedes y yo. Después nadie nos puede detener. Lo único que necesitamos es emitir factura legal para cumplir con tributación. Y que nuestro contrato entre nosotros esté bien, o si no, es interpartes, por tanto nos vamos al ámbito privado. Y nos ceñimos en esa. Entonces vamos, porque es exactamente lo mismo. Eso yo puedo hacer mañana con la interpretación que, por lo menos por mi manera de entender, doctor Duarte,
la interpretación que yo doy de la idea que nos está dando el doctor Duarte. Entonces, quiero ser claro nomás para entender, puede ser que yo esté confundido, puede ser que haya partes de razón en todas partes, pero de manera a contribuir al debate, me parece que allí, de manera práctica, es decir, de manera práctica, más allá de la teoría o los textos legales, nosotros vamos a caminar a un proceso de desregulación del transporte público. Por eso al inicio decía, me parece que aquí se centra el debate, regular o desregular el transporte público. Muchas gracias, concejal Rodrigo Guglielmini, por esta conclusión. Doctor Marcelo Duarte, tu conclusión, por favor. Bueno, primero es dejar en claro que el hecho de que yo siga insistiendo en que se trata de un transporte privado de personas, no le quita a la municipalidad facultades regulatorias sobre temas relacionados, sobre todo en el aspecto relativo al respeto de las normas de tránsito, a las condiciones para conducir un vehículo, las características que tiene que tener mínimamente un vehículo para poder circular en la calle, una serie de cuestiones que permanecen bajo el imperio de la municipalidad y seguramente muchas otras que en este momento no estoy recordando o las paso por alto, pero me parece inapropiado comparar el servicio que eventualmente se pueda prestar bajo cualquier modalidad, incluso la última que acaba de sugerir el concejal Guglielmini, que a través de una aplicación se transporte, como decía él, no sé si usó la palabra un colectivo. Sí, un transporte público más grande, masivo, digamos. 30, claro, 40 entonces personas. estamos hablando de 30 o 40 personas, ¿verdad? Para trasladar esa cantidad de personas, salvo que por alguna razón que puede ser de trabajo, por ejemplo, vayan todos al mismo sitio, en realidad sería imposible porque ¿cómo harías un contrato individual donde tenés que llevar a 40 personas a 40 lugares distintos en un tiempo razonable? O sea, hay cuestiones que son de cumplimiento imposibles, o sea, su propia esencia las haría impracticables. Perfecto. Doctor Marcelo Duarte, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Concejal Grau, finalmente. Y yo, a ver, para redondear, la municipalidad, o sea, la intendencia puede regular ciertas condiciones para la prestación del servicio, ¿verdad? Porque es lícito el servicio, pero lo que no puede hacer la municipalidad es prohibir, ¿verdad? Y mucho menos cuando no están esas condiciones escritas en una ordenanza. Y la municipalidad debe buscar que se ofrezca el servicio dentro de ese marco, ¿verdad? Pero sí es interesante, la clase política debe actuar de forma muchas veces ejemplar, ¿verdad? Y bajo los errores lo primero que uno tiene que salir es a subsanar el error, porque estamos cansados de que la clase política se mantenga sobre sus errores y cada vez enerva más a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, cuando la intendencia dice que sale a hacer estos controles porque es ilegal el servicio que están prestando, pero ahora sale a decir, no vamos más a controlar hasta que esto se regule, entonces no tiene relación si vos saliste a controlar porque es ilegal, pero ahora decís, no voy a más a controlar, pero si para vos es ilegal tenés que salir a controlar. Entonces ahí lo que hay es las pocas ganas de aceptar los errores y enmendarlos, ¿verdad? O sea, acá realmente no hay que ser orgulloso, ¿verdad? Porque todos podemos cometer errores, pero si lo cometés, no tenés que quedar como el todopoderoso de que yo no le tengo que pedir disculpas a nadie. Al revés, tenemos que ser los primeros en pedir disculpas porque la ciudadanía es la que manda por sobre nosotros. Muchísimas gracias, concejal Álvaro Grau. Me pareció, pero muy bueno el debate, porque se aportaron ideas concretas, bien el aporte del doctor Marcelo Duarte, también del concejal Guglielmini y del concejal Grau. Este debate tiene que ser a este nivel porque esto se debate. Realmente al final de cuentas es la ciudadanía la que tiene que tener la capacidad de elegir lo que mejor le plazca, lo que mejor le parezca dentro de las normas aceptadas por todos, porque vivimos en una sociedad reglada por leyes, contratos, normas, la Carta Magna, tratados internacionales. Muchas gracias a los tres, ¿eh? Muchísimas gracias. A la vuelta del corte vamos a un tema muy interesante.
la recuperación de los espacios públicos que por la mano de la dictadura fueron tomados, arrebatados a la ciudadanía, hoy están volviendo a la ciudadanía. A la vuelta del corte. En el último bloque del programa nos acompaña la distinguida Olga Paredes, directora de Juventud de la Municipalidad de Asunción. ¿Por qué ella fue invitada hoy? Porque hay una buena noticia que tiene que ver con una actitud histórica de recuperación, de reivindicación a favor de la ciudadanía, en este caso asuncena, que tiene que ver con esos espacios públicos que fueron dados en gobiernos anteriores, en el gobierno dictatorial de Stroessner, fueron dados a organizaciones que nada tenían que ver con la ciudadanía, convirtiéndose esos lugares públicos en lugares privados por décadas. Y eso hoy se está revirtiendo de alguna manera. Gracias, Olga, por acompañarnos, querida. Bienvenida. Bueno, gracias, Héctor. Un saludo también a tu audiencia. Contame este proceso que tiene que ver con una propiedad muy grande, que yo creía toda la vida que era una propiedad privada, había sido que era una propiedad pública. Contanos, Así es, Héctor, como estás contando, en 1969, durante la dictadura, Alfredo Stroessner cedió eso a la ANR. ¿Qué se dio? Se dio el predio conocido como Centro de Economistas Colorados, que queda en el barrio Manorá, dentro del distrito de Santísima Trinidad. Bueno, este predio bastante grande también, como vos lo dijiste, fue cedido de manera totalmente arbitraria e irregular. Eso debió haber sido en su momento una plaza pública, nunca se le dio ese destino y bueno, se transfirió, ¿verdad?, totalmente de manera irregular por el dictador en ese entonces a su partido. Y bueno, tras eso, años y años, en su momento en la administración de Burt, inició el proceso para recuperar ese inmueble de origen municipal, así como otros tantos. Y bueno, después salió una sentencia definitiva ya en el 98, en la época de Riera, pero que no se logró ejecutar efectivamente en el sentido de que las personas ocupantes allí salieran efectivamente y que se le pudiera dar un destino público también a eso y la municipalidad pudiera potenciarlo. Eso es algo que estamos logrando con esta administración. Y bueno, estamos muy felices porque representa justamente una reivindicación histórica, una deuda histórica también que existe con la ciudadanía y más aún ahora en el marco del próximo aniversario de los derechos humanos, 70 años de la firma de la declaración. Así que es una reivindicación y una lucha histórica también que tiene atrás una lucha por sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, por los derechos humanos durante la dictadura. Y este predio hoy día, ¿en qué se va a convertir? ¿Qué va a ser este predio? Bueno, este va a ser un centro integral para las juventudes de Asunción, pero también de todo el país. Ustedes saben que no hay un organismo gubernamental, sea el gobierno nacional o local, que tenga, digamos así, una sede para las juventudes exclusivamente, donde se pueda desarrollar una identidad juvenil en ese lugar y distintas expresiones culturales, deportivas, etcétera. Así que este va a ser como un lugar pionero, ¿verdad?, un espacio a su joven, como lo llamamos, ¿verdad?, que lo vamos a construir con los y las jóvenes, ¿verdad?, y con las organizaciones y con todo aquel que quiera llevar allí actividades, proyectos, iniciativas. La idea es que este sea un lugar referencial para los y las jóvenes. Una usina joven. Claro, a veces hay, por ejemplo, actividades que se quieren hacer, ferias, encuentros de jóvenes, y no hay espacios para hacerlo o tenés que alquilar un lugar para poder hacer ese tipo de eventos, por ejemplo, ¿verdad? Obras de teatro, conciertos colegiales de rock, claro, o de lo que sea. Exactamente, o sea, en realidad el espacio es más bien, bueno, hay un anfiteatro que es más o menos para 200 personas, ¿verdad? Hay oficinas como para que se impartan cursos ahí, hacer talleres, hay un patio amplio también, hay un quincho, o sea, es una infraestructura bastante importante. Sí está en un barrio residencial. Es muy seguro que nosotros también vamos a respetar eso, ¿verdad? Que es un barrio residencial. No vamos adelantando a los habitantes de Manorá. Tranquilo, nomás, no va a haber tanto. Va a haber ruido juvenil, que es bueno el ruido juvenil, doña. No te vayas a preocupar, pero va a haber, está bien.
Claro, Está bien. claro, o sea, haciendo esa salvedad también, de hecho, ¿verdad? O sea, respetando siempre las normativas Ya veo que más municipales. de una señora de bien va a pegar el grito al cielo. Cosa Pero que bueno, nos vinieron ya a visitar algunos vecinos, por lo menos hasta ahora todo positivo, Sí. ¿verdad? O sea, muy felices de que por fin se le porque dé ellos un mismos, destino. los hijos y ellos mismos van a poder usar Claro, ese predio. por fin se le da un destino público porque antes estaba un particular ocupando eso y de hecho que, bueno, igual hacía ruido también el fin de semana Claro. ahí en el Quincho, ¿verdad? Pero bueno, los vecinos que nos visitaron hasta ahora, por lo menos súper positivo y bueno, aclarar que de hecho ese lugar va a ser también un espacio para todas las edades. Estamos pensando ya en una colonia de vacaciones, estamos pensando en actividades para adultos mayores también. Así que bueno, va a ser un ¿Va a haber una espacio especie de juvenil. agenda o de cronograma de actividades? ¿Cuándo vas a tener preparado desde la municipalidad? ¿Va a ser interinstitucional? ¿Le vas a invitar al viceministro de la Juventud también, que sería importante su colaboración, por más que sea de otro partido político, de otro gobierno? ¿Sería Claro. positivo eso? Mira, en ese sentido, Héctor, estamos súper avanzados, tengo que decirlo con mucho orgullo de la gestión, porque bueno, en primer lugar, la semana pasada Asunción fue sede de la segunda reunión del Consejo Nacional de Juventud, donde participó el ministro Felipe Salomón, participaron los coordinadores departamentales de todos los 17 departamentos, más mi persona en representación de Capital. Así que estamos iniciando un diálogo de políticas públicas para las juventudes, dejando de lado las diferencias políticas, Qué ¿verdad? bien, Las posturas felicidades, personales. dando el ejemplo. Dando el ejemplo Dando el realmente. ejemplo, los jóvenes como siempre, muy bien. Dando muy el bien, ejemplo realmente, ahí hay una amalgama también de actores políticos, como siempre les digo a los compañeros, somos actores políticos, pero bueno, dejemos Ustedes nuestras son los líderes diferencias. políticos del mañana, Olga, discúlpame, son los líderes políticos del mañana. Así es, ustedes. así es. Así que bueno, les decimos siempre, dejemos la diferencia de lado y trabajemos, ¿verdad? Además de eso, el miércoles pasado también tuvimos una reunión con organizaciones sociales, no gubernamentales, organizaciones comunitarias juveniles, participaron todo tipo de organizaciones y bueno, justamente ahí dijimos, llevemos lo que están haciendo los jóvenes en distintas organizaciones a ese lugar para que ahí ocurra como una sinergia, ¿verdad? Un encuentro de distintos esfuerzos de jóvenes en torno a un objetivo que es desarrollar un espacio público para todos y todas. Muchas felicidades, Olga. Muchas gracias. Cerramos el programa con un buen mensaje de la juventud. El ejemplo, vos vas a trabajar bien con Salomón, el ministro de la Juventud, con otros actores que tienen que ver con otras ideologías, otros orígenes, otros pensamientos políticos, otros partidos, y la juventud va a trabajar unida por la juventud. Ejemplo realmente. Felicidades. Así es, gracias Héctor. Y bueno, esperamos a la ciudadanía también todas las ideas, a la ciudadanía joven, asuncena y no asuncena, sus ideas, sus proyectos. Nuestro número es 607-120, interno 3330 de la Dirección de Juventud. Así Decí que otra vez, esperamos. por favor. 607-120. Y ahí, digamos, en las redes, Facebook. También las redes, área social de la MUNI, MUNIASU, ¿verdad? En el Twitter, en el Instagram, en el Facebook. Y bueno, a mí también, Olga Paredes, me pueden buscar en las redes. Así que estás estamos como Olga Paredes en las redes. así a secas. Así que Perfecto. esperamos también la comunicación de las juventudes que nos escuchan desde todo el país. Muchísimas gracias, Olga. Gracias, Felicitaciones, excelente iniciativa. Ojalá que se concrete esa parte de la juventud y que se siga concretando y que sea como una reacción en cadena la recuperación de los espacios públicos que por decisiones administrativas en la dictadura y después de la dictadura incluso también se cedieron a particulares o organizaciones privadas. Esos lugares son de todos. Dejen de tener esos lugares en sus manos. A ustedes les digo. Gracias por haber acompañado en una edición más de Causa Justa. Nos vemos el próximo domingo. Un placer realmente.